Hace más de 40 años aquí en Colombia se levantó una misión que prometía mucho. Esta misión se llama el Centro Misionero Bethesda y su líder a cargo es el pastor Jorge Enrique Gómez Montealegre. Esta iglesia prometía mucho. Era una iglesia que se levantó de la nada por este hombre que era muy pobre. Ya al pasar el tiempo, la iglesia luchó y luchó. El hombre, el Jorge Enrique Gómez, este pastor, luchó y se esforzó mucho. En verdad, la iglesia Centro Misionero Bethesda duró muchos años, muchos años, esforzándose, buscando a Dios de sinceridad en un verdadero amor. Era fidedigno a la palabra de Dios, a la predicación del Evangelio. Daba muy buen testimonio. Una iglesia sin ánimo de lucro que se levantó y que el pastor, aún siendo empírico, porque se levantó este pastor sin hacer estudios teológicos. Pero con el tiempo, poco a poco, le pasó lo que le pasa a muchas misiones. Comienzan bien, comienzan amando a Dios, comienzan en un primer amor, pero terminan perdiendo todo y comienzan mirando más allá. Y algo que se llama el amor al dinero, este bichito les pica en el corazón. Entonces todo se les vuelve dinero. Con el tiempo y esta iglesia comenzaba a pedir, además de los diezmos que siempre lo pidieron, las siembras. Y vinieron las siembras. Y después vinieron la radiotón. Y comenzaron a hacer grandes pérdidas de dinero. En la radio duraban los días o semanas enteras haciendo la radiotón, pidiendo dinero. ¿Y cuál era el gancho? El gancho para que la gente comenzara a dar y a soltar mucho dinero para esta misión. El gancho era que si ellos sembraban 1 millón de pesos por lo menos, Dios iba en ellos a hacer un milagro grandísimo. El milagro que ellos le pidieran a Dios. El milagro bien sea una casa, una sanidad de alguna enfermedad que ya no tuviese curación. Ese iba a ser el gran milagro. Y si ellos daban más y daban con fe, Dios les iba a dar lo que ellos quisieran. ¿Qué pasó con la iglesia Centro Misionero Bethesda? El pastor Enrique Gómez poco a poco se fue dejando llegar por sus guías. Con el tiempo y los años, dejó de ser el presidente del Centro Misionero Bethesda y cayó y se lo dejó al hijo David Gómez, que es el hijo de él. Cuando David Gómez tomó este dominio, el Bethesda se volvió muchísimo peor. Comenzaron a traer predicadores modernistas, lobos rapaces, personas como Dante Gebel, personas como Cash Luna, Morris Cerulo, entre otros, grupos de danzas, grupos de música de alabanza, que solo cantaban música demoníaca. Y comenzaron a meter todas estas doctrinas, además de la doctrina del pacto, de la siembra, de diezmos, plata, más plata querían. Así es, como una iglesia comienza bien, pero la avaricia, el amor por el dinero de estos pastores, cuando descubren que hacen sus pedidas de dinero y ofrecen milagros, ofrecen sanidades, ofrecen casas, ofrecen carros, ofrecen cumplir sus sueños, pagar sus carreras a través de una siembra. Si tú vienes y siembras a Dios, Dios va a darte en tu vida lo que quieras, esa moto, ese carro, esa finca, eso que tú quieras. Dios va a salvar esas vidas que tú quieras, solo con el hecho de venir y traer 1 millón de siembra al Centro Misionero Bethesda. Y la gente iba y daba y la gente de. ¿Cuántas personas conocí
dando su $1,000,000, ahorrando, haciendo alcancías. Ahí iban y daban su siembra. Hasta el día de hoy no han obtenido de ese milagro que le estaban pidiendo a Dios nada. Le pedían a Dios una casa nueva, nada. Le pedían a Dios un carro, nada. Le pedían a Dios que hiciera una sanidad, que quitara ese cáncer de ese familiar. El que familiar se murió y Dios no quiso hacer el milagro, Señor. Pero si el pastor Enrique Gómez y David Gómez, y todos los grandes predicadores que tiene el Bethesda, decían que Dios iba a hacer un gran milagro, Señor. Pero ¿qué pasó, Dios? No tenía la suficiente fe. Y por ende Dios no te respondió, decían. Hasta ahí. Cuando la iglesia ya cae en el Dios de la avaricia, el amor al dinero, cuando la gente comienza a dar a montones, 1,000,000, 2,000,000, unos iban y entregaban sus casas, unos iban y daban las escrituras de sus tierras o sus casas, que para la siembra del reino, siembre para el reino, traiga para el reino. Mire, por santísimo Dios, cuánto engaño, cuánta mentira, cuánta falsedad hay. ¿Cuál siembre para el reino? Si ellos fueron los que se han hecho multiarchimillonarios, ellos tienen casas. Aquí en Colombia hay un lugar que se llama el Club de Mesa de Yeguas. Tienen hasta casa, tienen hasta villas en Mesa de Yeguas. Una sola villa vale 5,000,000,000 de pesos. Grandes haciendas, hatos de ganado, camionetas último modelo, lo mejor. Siembra para el reino. ¿Cuál reino? Siembra para esos pastores que comenzaron con un corazón sincero, quizás, no lo sé, porque Dios lo sabe. Pero su corazón se fue enamorando del dinero, enamorando del materialismo. Se enamoraron del materialismo. Y lentamente la avaricia fue creciendo. Son personas que si usted los mira están gordos y panzón de tragar bien. No digo comer, digo tragar bien. Y se paran todavía al frente y dicen, ven, traiga al Señor. Ven, traiga al Señor, porque si usted diezma, porque si usted siembra, porque si usted pacta con Dios, Dios te va a bendecir. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres el milagro? ¿Quieres esa casa? Tráele, siémbrale al Señor. ¿Cuántas veces hemos oído esto de estos predicadores llenos de avaricia y que hacen del evangelio fuente de ganancia? Miren y abran los ojos, escuchen bien y abran los ojos. Estos predicadores de esta doctrina de la prosperidad, de siembras, de pactos y diezmos que hay hoy día, son muy millonarios, pero la iglesia que ellos tienen es gente pobre. Mayoría de estas personas no tienen que comer. La mayoría de estas personas que van a la iglesia Bethesda, la mayoría no tienen que comer, pero ellos cuidan los peces gordos. Aquellos millonarios que van, aquellas personas son los que ellos cuidan. Estos pastores y estos presidentes de estos tipos de misiones no se relacionan con el pobre. No. Ellos se relacionan con esa gente millonaria que dan diezmos de 10 millones, de 20 millones, 50 millones. Y esas mega empresas, esas empresas grandes como Colgate, etcétera, que van y diezman ahí y dan grandes diezmos. Estos presidentes de estas misiones se hacen amigos de ellos. Pero la verdad, son personas que no tienen ningún respeto. Es decir, yo amo la predicación del evangelio y lo que les interesa es dinero, pero no les interesa, para nada tienen ningún tipo de interés que las almas sean salvadas. Ya no es la misma persona de antes. Ya no es el mismo predicador de antes.
Hablan de ayuno, hablan de oración, hablan de búsqueda, hablan de sanidades, hablan de unción. Pero si usted va a una congregación de estas, la realidad, el culto predican un poquito de Dios, pero el centro de estas reuniones es dinero. Porque ellos se mueren y nunca dejan de pedir dinero. ¿Qué pasó con el centro misionero desde entonces? Cayó igual que la iglesia de Misión Carismática Internacional, la iglesia de César Castellanos. Igual que el Avivamiento Centro para las Naciones de Ricardo y María Patricia Rodríguez. Igual que la iglesia del pseudoapóstol llamado Milton Rodríguez. Todas estas mega iglesias que ahora hay en Colombia aman el dinero, no aman predicar el evangelio verdadero. Si las almas se salvan o no se salvan, en sí a ellos no les importa. Lo único que les importa es que lleven todo su dinero. Traiga su dinero, traiga su dinero, traiga su dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pueden hablar de ayuno, hablan de oración. ¿De qué les sirve que oren tanto entre comillas o hagan vigilias largas? ¿Para qué te sirve, mi querido amigo? Si usted lo único que ama es el dinero, siga haciendo radiotones, siga pidiendo siembra para la radio, siga haciendo todas estas cosas. El único que hace millonario son ustedes. Usted y su familia. Usted y sus hermanos en la carne. Usted y sus los maridos de sus hijas o de sus hijos, etcétera. O sea, todo lo que rodea en el grupo de esta familia son los únicos que se van haciendo más millonarios. Y aquellos pastores que tengan gran aliación con ellos son también los que cogen plata. De resto, la iglesia sigue siendo pobre, muy pobre. Y esa es la realidad. No aman el evangelio. Ay, Dios mío, cuando ellos tengan que rendir cuentas a Dios, ya saben lo que dice la Biblia, cómo tienen que pagar ellos. Yo creo que no tengo que hablar mucho porque ya el video lo dijo todo, ¿no? Cuando hablen de siembras, cuando hablen de pactos, salgan corriendo. Desgraciadamente en este momento hay muchas iglesias de ese tipo a nivel mundial, y lo triste es que la gente no entienda que están distorsionando la doctrina, que están haciendo cosas que no son correctas. Por favor, si le gustó el video, compártelo, porque es que este es algo muy importante de la gente que es nueva en el evangelio, que no conoce de doctrina, pero esta es una de las peores que hay a nivel mundial.